cabo en las otras sedes y con los otros grupos, y pues nos quedaba pendiente poder interactuar, tener este punto de conversación con ustedes. Entonces, adelante. Pues adelante. Gracias. Sí, claro, perdón. Bien, buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio, ya es un poco, estamos a tiempo justo para comenzar. Me da gusto conocerlas, conocerlas porque la mayoría son mujeres, pero conocerlos también. Yo me llamo Laura Torres, como ya me presentó la doctora, pues soy psicóloga, soy maestra en educación inclusiva y actualmente colaboro en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en el área de capacitación. Entonces, el día de hoy vamos a tener una jornada que es una plática, pero es una plática interactiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a participar de alguna manera. Les prometo que no vamos a bailar aquí al frente o algo así, pero sí vamos a hacer alguna actividad dinámica para que el tema que vamos a trabajar hoy se lleven dudas, se lleven reflexiones, se lleven preguntas, a lo mejor algún aprendizaje. Entonces la idea es que sea interactiva. Como una regla yo les quisiera proponer que nos escuchemos. Yo sé que a veces estas actividades pueden ser a lo mejor un poco, complejas, a veces aburridas porque son temas complicados, pero les pido por favor que nos escuchemos. Si ustedes van a compartir algo, yo les escucho con todo el respeto, y también quien esté acá al frente participando, les pido su escucha. ¿Les parece bien? Ok, también les pido que podamos levantar la mano. En cualquier momento de la plática taller, ustedes pueden participar, no necesita ser al final. Entonces, si en algún momento ustedes tienen algún comentario, cualquier cuestión que quieran compartir, adelante. Entonces, bueno, vamos a comenzar, y antes también les aprovecho para enviarles un cordial saludo de la presidenta de este instituto, que es la doctora en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso. Para ella es muy importante que podamos tener este tipo de actividades con todas ustedes, porque creemos que concientizarnos va a promover cambios. Entonces, vamos a comenzar mencionando esta frase: los derechos de las mujeres, más bien las mujeres debemos conocer, ejercer y defender los derechos todos los días, ¿no? ¿Por qué se da esta frase? Porque se parte del hecho de que en algunas ocasiones, cuando hay crisis sociales, los derechos de las mujeres muchas veces se ponen en juego o muchas veces se cuestionan. Ahorita vamos a responder, o el objetivo de la sesión de hoy es que podamos responder por qué hablamos de derechos de las mujeres. ¿Por qué no solo mencionamos derechos humanos y ya? ¿Por qué le ponemos esa palabrita al final? Entonces, antes de empezar, les comparto que vamos a estar revisando, vamos a hacer una dinámica inicial, luego vamos a hablar un poco de género para que quede claro por qué decimos, por ejemplo, derechos de las mujeres. Vamos a hablar un poco de contexto, de historia y de avances y de retos. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, la doctora Betty me va a apoyar a repartir una serie de roles de personas que quisiera que lean y no compartan. Solo léanlos ustedes, por favor. Y les pido que ahorita que yo les lea una serie de derechos, ustedes puedan pensar desde esos roles que les tocaron, si ustedes pueden acceder a esos derechos o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar aquí al frente, y las personas que desde ese rol que les tocó, si pueden ejercer a un derecho que voy a nombrar, van a dar un paso adelante. Y si no creen que pueden acceder a ese derecho, van a dar un paso atrás. Las demás vamos a observar y vamos a hacer una reflexión de por qué algunas personas dan pasos hacia adelante, por qué otras hacia atrás. Vamos a hacer una breve participación. Entonces, las personas que vayan teniendo un rol, por favor, apóyenme a pasar aquí enfrente, por favorcito.
pasando. Vamos pasando, ok. Las personas nuevas que van llegando, las invito a que se pasen para acá adelante, que no se queden todas atrás, por favor. Ok. Vamos a hacer esta dinámica de la siguiente forma. Los que están acá, las que están acá, les pido por favor que guardemos silencio y veamos, escuchemos. Y las personas que estamos aquí al frente, va de nuevo la instrucción. Vamos a hacer como una línea imaginaria. Van a dar un paso al frente, si ustedes pueden tener este derecho que yo voy a leer, y un paso atrás, si no. ¿Okay? Va el primer derecho. Desde el rol que ustedes les tocó, ustedes pueden tener seguridad laboral. Un paso al frente si sí, un paso atrás si no. Ok, varios al frente, otros se quedaron atrás. Vale, otras. Muy bien, regresamos a la línea imaginaria. Desde el rol que a ustedes les tocó, ustedes pueden tener acceso a información y métodos anticonceptivos de calidad. Ok. Regresamos. Desde este rol, ustedes pueden tener acceso a una carrera universitaria. Acceso. Varios sí, otras no. Ok. Regresamos. Desde este rol, ustedes pueden ser propuestos o propuestas para un cargo público. O sea, para ser parte del gobierno. ¿Ustedes no? No, ok, perfecto. Regresamos. ¿Pueden desde este rol ser considerados o consideradas para un puesto laboral de alto rango? O sea, un puesto directivo, un puesto... Ok, ¿ustedes no? No, ok. Regresamos. ¿Pueden esperar que su médico les trate con simpatía si están enfermos o enfermas? ¿Qué pasó ahí? Ok, regresamos. ¿Pueden llevar una vida social activa? ¿Pueden llevar una vida social activa? Tener amigos, salir, ir a cualquier lugar. ¿Hay alguien que no? Ok, hay alguien que no. Dale, regresamos. ¿Pueden adoptar a un niño o una niña? Adoptar. ¿No? Ok, regresamos. Tienen muchas dudas, ¿no? Ok. ¿Pueden tener acceso a la cultura y a la recreación? ¿Cultura qué? Cultura y recreación. Vale, la mayoría sí. Vamos a casi terminar. ¿Pueden trabajar en una guardería infantil? Okay. La mayoría no. Okay. ¿Pueden besar a su pareja en público? Okay. Vamos con la última. Chicos, vamos con la última. ¿Pueden sentirse a salvo al caminar en la noche? Dar un paso al frente si sí, un paso atrás si no. ¿Sí? Ok, vale. A ver, vamos a esperar. Ahorita les voy a pedir que participen por qué sí, por qué no, pero primero quisiera preguntarles a todas ustedes, a todos, ¿qué pasó? Estos que yo leí son derechos humanos de todas y de todos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay personas que no dan pasos hacia adelante? ¿Por qué unos sí? ¿Qué creen? Digo, algunos ya leyeron los roles, pero ¿qué personas creen que haya ahí? ¿Y por qué se da esto? Mujeres indígenas, pertenecientes a la comunidad LGBT, personas trans, mujeres en condiciones muy vulnerables que no tienen acceso a esos derechos, o personas con discapacidad.
discapacidad. Bien, muchas gracias. ¿Por qué estas características de personas implican que no tengan acceso a derechos? Porque los derechos son para todos y todas y están garantizados en la ley. ¿Qué pasa? Por el rechazo social que existe y por la inseguridad, por el bullying, todo lo que implica más que nada en la comunidad LGBT, pues todavía es como un tema tabú para la sociedad que no se acepta o se juzga. Ok, su compañera habla de algo muy importante. Hay características en las personas que generan rechazo o generan socialmente discriminación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ¿alguien más quiere participar? ¿Qué cree que pasó aquí? ¿Por qué se dan estas situaciones? Ah, sí, adelante. Yo creo que es por el contexto en el que se encuentran, socialmente hablando, y en este siglo, pues hay muchos derechos que no se llevan a cabo y hay mucha violencia, hay mucha discriminación, hay muchos desplazamientos, hay mucho bullying. Entonces supongo que las personas que están paradas en el frente tienen roles que en este contexto pues sufren de todo este tipo de violaciones de derechos. Okay. ¿Qué concepto tan importante? Violación de derechos humanos. Cuando sabemos que los tenemos garantizados, pero de alguna manera en la realidad no se ejercen, ¿cierto? Ok, ahora vamos a darle oportunidad, gracias compañera, vamos a darle oportunidad a las personas que están acá participando de que puedan comentar. ¿Qué piensan del rol que les tocó? ¿Por qué no pueden acceder a todos los derechos? A lo mejor hasta qué sintieron por pensar que no pudieran ejercerlos. ¿Alguien quiere participar? Bueno, a mí de rol me tocó una mujer asiática, madre de 5 hijos, con limitada capacidad de expresarse en español. Yo, pues como se dieron cuenta, casi no avancé, di pasos de enfrente, porque en el contexto aquí sabemos que existe mucha discriminación y más a veces hasta por por la nacionalidad. Entonces, al ser una mujer que no tiene esta capacidad de hablar muy bien español, difícilmente podrá acceder a un cargo público. ¿Por qué? Porque no se puede comunicar con las demás personas, ¿no? O al tener 5 hijos, sabemos que al ser madre se limita mucho el tiempo, entonces hay muchos trabajos en que no te dan accesibilidad para atender a tus hijos, entonces tampoco es como que tenga no se le dan, tenemos derechos, pero no se le ejerce ese derecho en la mujer porque por muchas prácticas sociales, entonces. Excelente, gracias. Ahorita comparto algo. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, acá se me puede Bueno, a mí me tocó una mujer, el texto dice una anciana con SIDA. Los adultos mayores y sobre todo las mujeres corren el riesgo de ser vulnerables por la edad y por estos prejuicios que han existido a lo largo de la historia sobre los roles de género y así. Entonces, de por sí eso ya es algo complicado y todavía tener una enfermedad de transmisión sexual lo complica aún más. Y pues me imagino que con mucha dificultad ha conseguido como un acceso a la salud y pues ya es una persona que ni siquiera puede conseguir trabajo, no está en las condiciones para poder trabajar. Es complicado y por eso yo no di como pasos hacia enfrente, porque pues en realidad no hay muchas opciones para una persona que está en esta situación. ¿Alguien más? Sí, allá por favor. El rol que me tocó fue una mujer soltera embarazada y bueno, aunque pudiera parecerse que una mujer en esa condición tendría mayor acceso a posibilidades, realmente no es así. Tenemos acceso a salud digna, a atención médica, sin embargo existe algo que se llama violencia obstétrica, que muchas mujeres han vivido a lo largo de su vida durante la maternidad
Y bueno, en condiciones laborales es muy difícil que una mujer en esa condición tenga acceso a un trabajo mínimamente digno, ¿no? El derecho también a la recreación, a la diversión, es limitada al verse enfrentando una condición sola. La crianza limita muchas veces este tipo de actividades, y es por eso también que nunca, o bueno, muy pocas veces di paso hacia adelante. Y pues nada, eso. Interesante. ¿Alguien más? Aquí, sí, adelante, una participación. Mi rol me tocó de una trabajadora sexual y poquitos pasos al frente porque es una trabajadora sexual blanca. Entonces, por la cuestión del racismo y cosas así, tiene hasta cierto punto un poquito más de oportunidades de ejercer estos derechos humanos que otras trabajadoras sexuales. Creo que solo di 1 o 2 pasos al frente, porque por ejemplo en la cuestión de la seguridad, pues claramente no es como, no tiene ese derecho, y también la cuestión de los métodos anticonceptivos, de la salud y todo eso, pues también están como que muy limitados. Interesante. Bien, ¿hay alguien más? Cerramos. ¿Sí? Bueno, a mí me tocó el rol de una mujer heterosexual casada con ingresos económicos. Creo que aquí es donde vemos que vivimos en una sociedad que se guía por la capital, entonces el tener ingresos económicos altos, pues sí nos abre muchas puertas y no nos limita, pues como los otros casos que acaban de ver. Interesante. Me tocó lo contrario. Ajá, a mí me tocó el contrario, de una mujer heterosexual casada pero con bajos recursos económicos, y realmente esa era la limitante para que yo pudiera dar un paso o no, porque como tal no se menciona que sufro violencia o que tengo ciertos tipos de tratos, sino que se muestra lo importante de la economía para ciertos derechos que tendríamos que tener todas y todos, ¿no? Entonces, en este caso, yo veía que Naomi tenía esa posibilidad de moverse más hacia enfrente, y yo no sabía que teníamos lo mismo, pero simplemente ella con un ingreso económico más alto y pues yo con uno más bajo, ¿no? Interesante. Okay. Fíjense, creo Que esto que ustedes que están compartiendo sus compañeros y compañeras muestra perfectamente cómo hay características personales, individuales, que implican o restringen el acceso a derechos, ¿no? Eso es algo que en un primer momento los y las invito a pensar. Los derechos humanos están ahí plasmados en las leyes, todas y todos lo tenemos ahora de nacimiento, pero en la realidad, ¿qué sucede? ¿Por qué hablamos de estos temas? ¿No? Porque ustedes se van a encontrar muchas realidades cuando estén ejerciendo su carrera allá afuera, ¿no? Justamente derechos de las niñas, de las adolescentes, y creo que es importante que ustedes analicen por qué, ¿no? Y entonces hoy vamos a abonar un poco a eso. Gracias, pueden pasar a su lugar. Vamos a abonar un poco a esa pregunta sobre por qué algunas personas tienen acceso a derechos y por qué otras parece que no. Y un primer punto importante que yo quiero compartirles es que hablamos de género, y cuando hablamos de género, chicos y chicas, nos referimos a estas características sociales que se atribuyen a una persona por su sexo. A veces lo llegamos a confundir, pero esto es importante decirlo, no es lo mismo. No sé si ya ustedes han hablado acerca de esto, acerca de qué implica el sexo y qué implica el género. ¿Sí? Lo tenemos claro, sabemos que sexo tiene que ver con las características fisiológicas con las que nacemos todos y todas, y que también es importante recordarlo, no solo se nacen como hombre o como mujer, hay personas que tienen características intersexuales, que son características no definidas completamente. Podemos decir ahí que hay personas, no solamente hombres o mujeres, sino intersexuales. Pero cuando nos vamos al género, implica toda esta construcción social, toda esta construcción cultural que nos indica cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos pensar, cómo deberíamos ser. Y eso es algo innato. Todas, por ejemplo, nacemos con el chip, con la idea de que tendríamos que usar ciertas prendas, que tendríamos que ser delicadas, que tendríamos que ser socialmente subordinadas. ¿Con eso nacemos? No.
eso no nacemos, así como tampoco los compañeros varones nacen con una cualidad de, por ejemplo, ser los únicos proveedores, de ser dominantes, de ser retadores, aunque es verdad que existen diferencias biológicas y esas no las vamos a negar. Esas diferencias existen, pero esas diferencias son sexuales, no son de género. Ahora, esta construcción social del género va a implicar que justamente haya asignaciones de género, identidades de género y división sexual del trabajo. Yo ahí les quiero preguntar si tenemos claros esos conceptos. ¿Sabemos qué es la identidad de género, por ejemplo? ¿Qué es identidad de género? ¿Alguien quiere compartir? Por acá veo que están... Es que, bueno, aquí no surge la duda porque existe la expresión de género y otra cosa sería la identidad. Una forma es como lo que tú te identificas y otra sería como en la que decides expresarlo, pero como que no tengo tan claro como para responder qué sería en sí la identidad. Ok, la identidad de género es independiente al sexo, o sea, implica, yo puedo nacer mujer, pero me identifico con los roles o las características genéricas que no necesariamente son de mi género, o me identifico con ambos géneros, masculino o femenino, o con ninguno. Ahora hay personas que se identifican como no binarias, por ejemplo, ¿no? O sea, no precisamente me voy a identificar con lo femenino, aunque sea mujer. Esa es la identidad de género, y la expresión justamente tiene que ver con cómo los demás me perciben o cómo quiero que me perciban, ¿no? O sea, cómo hago esta expresión. Por otro lado, la asignación de género implica: una persona nació con vulva y el género femenino. Una persona nació con pene, género masculino. Esa es la asignación de género, ¿saben? O sea, esta idea de que porque una persona nazca con vulva tendría que ser, ya lo que hemos dicho, ¿no? O sea, acá hay un ejemplo. Porque una persona nazca con vulva, anteriormente tendría que tomar un rol de reproducción, tendría que tener tareas en el espacio doméstico, tendría que trabajar de forma no remunerada, tendría que estar al servicio y al cuidado de otras. Y esto se justificaba como algo biológico, como algo que tenía que ver con la biología, ¿cierto? Casi es una cualidad innata, es algo con lo que ya las mujeres nacen. Y entonces los estudios de género empiezan a cuestionar por qué esto es así, ¿no? O sea, ¿por qué se supone que esta división se marca así y qué consecuencias trae? Porque anteriormente no se cuestionaba eso era algo natural, ¿no? Pero ahora se empezaba a cuestionar si eso trae consecuencias. Y bueno, vamos entonces a avanzar y a decir, bueno, lo último que faltó acá es que todo este tema del género también implica una división con respecto al trabajo. ¿Qué trabajos hacen normalmente las mujeres? Socialmente, ¿qué se indica que hagan las mujeres? ¿Cómo? Trabajo doméstico, de servicios a otros, la maternidad, trabajo de criar. ¿Qué más socialmente se orienta? De cuidar a otros, maravilloso, ok. Y para los varones, ¿qué trabajos se orientan socialmente? Trabajos de uso rudo. ¿Cómo? ¿Más exigentes en lo físico? ¿Sí? ¿Trabajos domésticos? Generalmente no, aunque eso está cambiando ahora, eso se está transformando. A eso se refiere la división sexual del trabajo, y hasta ahí uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema con eso, no? O sea, se divide, cada quien tiene que hacer algo. El problema es que se le da una valoración diferente a ese trabajo, y esa valoración diferente también ha implicado recursos o acceso a la economía de manera diferenciada, acceso a derechos laborales de manera diferenciada, y ha provocado desigualdad. Yo las invito y los invito a que observen si las mujeres y los hombres se han podido desarrollar personalmente de la misma forma, porque sí, porque no, ¿no? Y cómo estamos ahora, porque ese es el motivo de la conferencia de hoy. Ok, ahora, seguramente ustedes
ustedes han visto estas imágenes, saben que son imágenes de Medio Oriente, que son imágenes de mujeres que viven en otros países, y quizá podemos pensar, esas mujeres realmente necesitan hablar de derechos, ¿no? Ellas sí necesitan hablar de derechos. Pero, yo les pregunto algo, ¿creen que en México, en nuestra realidad, necesitamos hablar y promover los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué sí? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? Porque a pesar de que existen, pues las leyes no están tan bien reguladas, por así decirlo, y cuando uno se acerca a una institución que imparte justicia, pues lo único que sucede es la revictimización. Ok. La compañera está nombrando algo bien importante, porque muchas veces el acceso a la justicia actualmente no está siendo eficaz y hay muchos procesos de revictimización. Por eso es importante hablar de derechos. Gracias. ¿Por qué más? Porque aún hoy en día nuestra presidenta protege violadores. Ok, ese es un posicionamiento político. Ese posicionamiento político que implica nombrar, por ejemplo, que la violación es un delito y que la violación tendría que ser castigada, la violación sexual. ¿De acuerdo? Porque es importante hablar de derechos de las mujeres. Porque pues a pesar de que existen no se cumple. Realmente esto lo puedes ver día con día en cualquier vida, o sea, porque veas a una mujer te puedes dar cuenta de todos los derechos que tiene que tener y que realmente no se están respetando, no se está viviendo. O sea, como cualquiera, incluso de las que estamos aquí, nos podemos, si nos tomáramos el tiempo de conocernos una a una, de contar nuestra historia, te darías cuenta de eso, de que realmente no tienes los derechos que tendrías que tener por el contexto en el que te encuentras. Qué importante nombrarlo, gracias. Y miren, estas son estadísticas de hace 2 años, del 2022, pero en el 2022 se hablaba de que, por ejemplo, hay cada día más de 10 mujeres asesinadas, cada día más de 10 feminicidios, ¿no? Al día. En otro sentido, también es importante decirles que la realidad de las mujeres en México se ha ido transformando. Es verdad, no estamos como en 1810, no estamos como hace 50 años, ha habido avances. Por ejemplo, ¿en qué? Acá hay unos indicadores que miden la brecha de género, miden las diferencias en el acceso de derechos de hombres y mujeres y, por ejemplo, el empoderamiento político, que significa que las mujeres puedan participar de la política, puedan tomar decisiones, es algo en lo que se ha avanzado. Estamos en el lugar 15 de 146 países. O sea, estamos en los primeros lugares de países que están promoviendo participación política de las mujeres, y eso justamente tiene que ver con que ahora pueda haber auxiliares en ayuntamientos, que pueda haber representación de mujeres en los congresos, que pueda haber justamente gobernadoras, presidenta. Eso nos ha dado como esa pauta de poder decir que en México estamos avanzando en esto. ¿En qué no estamos todavía avanzando o qué nos falta? En participación económica. La participación de las mujeres sigue siendo una participación que se queda en lo doméstico, que se queda en lo privado. Si bien las mujeres trabajan, pero no están recibiendo, por ejemplo, accesos de derechos laborales, no están recibiendo remuneración justa por el trabajo que realizan. Muchas trabajan en la informalidad. ¿Cuántas conocemos a mujeres, ya sean nuestras mamás, abuelas, tías, conocidas, primas, que trabajan vendiendo cosas por catálogo, que trabajan en la calle, que trabajan en un puesto? ¿Cuántas conocen? ¿Cuántas personas de aquí conocen a mujeres que venden algo de manera informal? Ok, yo también, casi todos, ¿cierto? Entonces, ese es un gran rubro en el que nos falta, ¿no? Logros educativos, 60 de 146, estamos ahí como en el acceso a la educación, y en salud también, estamos como en este punto medio. Ahora, también es importante decirles, en el contexto general, en el contexto global, las mujeres siguen teniendo dificultades, por ejemplo, para ser dueñas de la tierra, dueñas de sus propiedades. Solo 1 de cada 100 mujeres era propietaria de la tierra en el mundo. Si no mal recuerdo, esto es mundial. 49 países carecían de leyes que protegían de la violencia doméstica. 6 de cada 10 mujeres en Latinoamérica fueron acosadas en el transporte público.
155 países tenían leyes que restringían a las mujeres los derechos económicos. 122 de cada 100 hombres, 122 mujeres de cada 100 hombres vivían en pobreza extrema. Hay una frase que dice que la pobreza tiene cara de mujer y se refiere justamente a eso, a que la mayoría de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres a nivel mundial. Esta es una estadística. 75% de las mujeres en regiones en desarrollo trabajaban en la economía informal, justo lo que les decía del panorama de México. Las mujeres ganaban un 23% menos que los hombres en 2022 por trabajos iguales. Dedican 3 veces más tiempo a las tareas domésticas de cuidado y no remuneradas. Y bueno, podemos seguir, pero son varios datos. ¿Qué les dice esta realidad? Esas son cifras, son datos, pero ¿qué les dice esa realidad o qué piensan al escuchar esto? ¿Es diferente de lo que ustedes ven en su día a día con las mujeres que conocen? ¿O en las mujeres justo que estamos aquí? ¿O en las de la colonia? ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere compartir? Ok, vamos a seguir. Yo las invito a que hagan uso de su voz, a que compartan su experiencia en este marco de respeto que tenemos hoy. Entonces, fíjense, vamos a avanzar. Hablando ya de los derechos, creo que todas y todos hemos recibido estas clases desde primaria que nos dicen los derechos humanos son garantías inherentes al ser humano, pero la gran pregunta es, ¿estas garantías con las que uno nace, creen que las mujeres nacieron, las mujeres de todas las generaciones nacieron con ellos? ¿Y los hombres? Bueno, la realidad es que tampoco. O sea, en realidad nadie tenía antes derechos humanos, pero los primeros que tuvieron acceso a derechos humanos fueron los compañeros varones. Y vamos a revisar por qué, no nada más porque yo lo diga, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, es importante mencionar que esta idea de que los hombres tuvieron acceso a derechos humanos primero y nosotras después implica que hubo algo por lo cual no estuvimos como sujetas de derechos, no fuimos consideradas ciudadanas, y ese algo implica que existió discriminación histórica. Ha existido a lo largo de la historia situaciones que han generado discriminación en diferentes grupos, como ustedes lo decían, pero ser mujer ha sido una característica que históricamente ha implicado discriminación. ¿Por qué? Es complicado responder por qué, ¿no? Ahora en nuestros días uno puede decir como ¿por qué? ¿Por qué? Pero anteriormente se consideraba que las características biológicas, psicológicas, las características personales de las mujeres eran inferiores, eran distintas, y con base a esas características biológicas se justificaba que no tuviéramos este acceso. Entonces es importante decir eso. Ha habido históricamente discriminación que ha implicado que no podamos gozar y ser reconocidas en estos derechos, pero también es importante decir que el que hoy ustedes tengan derechos y el que yo tenga derechos no ha sido gratis. Es decir, no vinieron los personajes políticos a decirnos, oye, ¿quieres votar? Oye, ¿quieres tener derecho a un trabajo digno? ¿Quieres estudiar la educación superior? La historia en realidad no ha sido contada así. Si bien ha habido hombres o personajes aliados, la verdad es que los derechos que hoy tienen y tenemos han sido producto de una lucha política de mujeres que nos antecedieron. Ha sido producto de que hubo personas, mujeres, también aliados, que empezaron a cuestionar, oye, ¿por qué las mujeres no podrían? ¿Por qué las mujeres no tendrían que tener esto que nosotros también tenemos? ¿Por qué? Y entonces ese cuestionamiento promovió movimientos sociales. Vamos a decir muy brevemente algunos, ¿vale? De forma general les cuento que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos que van como en diferentes fases. Así como yo les decía, los hombres no tuvieron los derechos todos de un jalón, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el contexto
después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se produce la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? No se tenía el acceso a todos de un mismo tajo. Fueron siendo progresivos y los primeros derechos que surgieron son los de la primera generación. Estos derechos son del siglo XVIII, después de 1789, cuando se dan todas las revoluciones en Europa, cuando se empieza a hablar justo de los derechos del hombre y del ciudadano, es cuando empiezan a surgir estos primeros derechos individuales, cívicos y políticos. ¿Qué implica esto? Los hombres tienen derecho a asociarse libremente en sociedad, tienen derecho a transitar, tienen derecho a una vida, ¿no? A respetar la vida. Pero estos derechos luego en el siglo XIX, que va de 1800 en adelante, también se promueven a que existan derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, se empieza a hablar de que no solamente le basta a una persona con poder transitar libremente. Para que tenga una vida digna, ¿qué más se necesita garantizar? Y empiezan a decir, ok, el derecho al trabajo, el derecho a una cultura, a una identidad, y entonces empiezan a avanzar toda esta serie de derechos y finalmente a partir de 1900 en adelante se habla de derechos de tercera generación. Implican estos derechos colectivos, incluso se habla del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el espacio, con el derecho, por ejemplo, a la salud, a un entorno ecológico saludable, al agua, a aire limpio, como todas estas ideas que ahora pensamos, pues es a partir de 1900, pero antes no era un derecho. O sea, no se garantizaba esto, nadie pensaba en tener que garantizar eso para una persona. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios ahí atrás? ¿No? Ok. Bien. Entonces, fíjense, solo vamos a decir de una manera muy general que vamos a hablar como en tres tiempos. Vamos a hablar del siglo XVIII, que significa hablar de 1700 en adelante, cuando los derechos humanos no eran los derechos que conocemos ahora, eran derechos canónicos, estaban relacionados con la iglesia, estaban relacionados con la religión y esto pues era un legado de la colonia. Recordamos que nosotros antes pues éramos otro pueblo, teníamos otras tradiciones, pero luego de ello se empieza a regular la conducta, las normas sociales a través, por ejemplo, de códigos civiles. Aquí tengo un ejemplo de códigos civiles del año 1870 y 1884, que es un rastreo histórico que se hace para identificar cómo se veía la imagen de las mujeres o el tema de los derechos hacia las mujeres. Me gustaría que me apoyaran a leerlo por aquí para que puedan escuchar qué se pensaba en materia de derechos en esos años. ¿Alguien que... Sí. Rastreo histórico. Los códigos civiles de 1870 y 1884 restringieron capacidades jurídicas regulando sus derechos y obligaciones al ámbito de la familia, en el cual el marido debe proteger a la mujer y esta debe obedecer a aquel, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes. Gracias. Bueno, aquí hay un error de lo del siglo, en realidad del siglo XIX, por estos años, pero ¿qué piensan de ese código? Es un código de 1870. ¿Qué piensan de él? Sí, pues es algo que actualmente no se ha quitado, porque bueno, a mí me han dicho de que tienes que dedicarte a la responsabilidad de dedicarte al hogar y administrar y pedir y tu responsabilidad de él es darte tu hogar. ¿Darte tu qué? ¿Tu gasto? Ok, no, el dinero, ¿no? Proveer. Sí, entonces es algo que aunque ya tiene un montón de años, sigue ¿cómo se dice? Atrás de las mujeres, ¿no? Entonces es algo que no sé, es algo que ha sido muy difícil de desaparecer, porque incluso pensarán que son, o la que me lo dijo es mi abuelita,
Pero no fue así, no me lo dijo ella, me lo dijo una persona de 30 años, 40 años, de las que ella todavía lo acepto, ¿no? De que, sí, mi abuelita le pasó, pero no fue ella. Entonces digo que aún es algo que a mí me da mucho coraje porque siento que ya no debería de ser. Gracias por atreverte a decirlo en voz alta. Estas ideas de 1870 siguen existiendo, siguen vigentes. Y pareciera que no, o sea, pareciera que, ay, claro que no, ya estamos en la universidad, tenemos derechos, todas conocemos nuestros derechos, todas las lo ejercemos, lo defendemos. La realidad es que no, sigue habiendo dificultades y retos para que todas las mujeres accedan a todos los derechos. Entonces, estas características, fíjense, no tenían las mujeres en esa época acceso a derechos políticos, pero sí tenían obligaciones y derechos individuales, pero sus derechos individuales estaban relegados a este ámbito. O sea, tú tienes derecho a casarte, tienes derecho a tener tus hijos, a poder estar siendo protegida por el hombre. Esos eran la clase de derechos que existían en ese entonces. Y uno puede decir, ok, pero después de la Revolución Mexicana las cosas cambiaron, ¿no? O sea, ya avanzaba el tiempo, se vino la revolución, las mujeres participaron como guerrilleras, las mujeres tuvieron otra participación. Pues sí participaron en la revolución, hubo varios personajes de mujeres importantes que, bueno, no lo traje acá, pero que están sus nombres ahí en la historia. Pero esta participación de las mujeres en la revolución implicó que pudieran tener algunos derechos laborales, que se hablara de que la mujer también tenía, por ejemplo, derecho a una jornada laboral de tantas horas, a que se les diera la oportunidad justo de decidir de pronto trabajar en ciertos marcos, pero los derechos políticos, que eran los derechos de una mujer como ciudadana, no se dieron. No se dieron en estos años. ¿Por qué? Porque la política en ese momento era neutral al género. Decimos que era neutral al género porque no pensaba particularmente en las mujeres de manera diferenciada. Se decía, esta política es para todos y todas, pero no se nombraba. Y no sé si han escuchado esa frase famosa de que lo que no se nombra no existe. En la política de aquellos años, en las legislaciones de aquellos años, no se nombraban los derechos políticos para las mujeres, y ese era un argumento para que también las mujeres no pudieran participar. Entonces, fíjense, cuando se hace la Constitución de 1857 y luego la otra Constitución de 1917, no se regula todo esto. O sea, se habla de varios derechos, como yo les dije, de primera y segunda generación, pero no específicamente para las mujeres. En 1867, Benito Juárez es el que empieza con este parteaguas de pensar en los derechos de las mujeres, en los derechos educativos de las mujeres, ¿no? Y justo se da esta pauta para que puedan empezar a tener una educación de calidad que no sea solo la básica, sino también media, superior y superior, pero no era una educación como la que ahora ustedes tienen, eran más bien como escuelas de señoritas, donde se daba alguna instrucción un poco más avanzada que leer y escribir, pero tampoco eran licenciaturas, ingenierías ni nada de eso, ¿no? Apenas empezaba a dar la pauta para dejar que las mujeres pudieran hacer otra cosa que estar en el espacio doméstico. Y bueno, el tema del matrimonio también es un tema importante que en los 1860 se empieza a regular por el Estado. Antes de 1860 el matrimonio no se regulaba por el gobierno, se regulaba por lo religioso. Tema de si te querías casar, si no querías casarte, si querías divorciarte, por qué causas querías divorciarte. Todas esas situaciones no eran reguladas por el gobierno, eran reguladas de manera religiosa, ¿vale? Entonces, vamos a terminar casi este rastreo histórico diciendo que en 1900, después de la Revolución 1916, se empiezan a dar una serie de movimientos sociales de mujeres feministas que empiezan a justo impulsar que las mujeres tengan derechos políticos. ¿Como quién? Vamos a nombrar acá a unas personas.
que seguramente ustedes han escuchado. Estamos hablando, por ejemplo, de Rita Cetina, desde los finales de los años 1800, de Laureana Wright, de Elvia Carrillo Puerto en 1916, de Hermila Galindo. Todas fueron mujeres rebeldes a su época. ¿Por qué fueron rebeldes? Porque, por ejemplo, Laureana Wright era escritora, era filósofa, si no me recuerdo, bueno, escritora, periodista, y escribía en una revista tratando de impulsar a las mujeres de su época a que cuestionaran el rol, ese rol que justo que les estaba compartiendo. Lo escribía, o sea, se atrevía a escribir, a publicar, a compartir en su revista. Rita Cetina fue una educadora, por eso en nombre de ella ahora se habla de la beca. ¿La han escuchado? Okay. Era una educadora que promovía la educación de las niñas en comunidades rurales. Cuando imagínense, no se hablaba de nada de CONAFE, INEA, nada de eso existía. Entonces ella impulsaba junto con compañeras el visitar comunidades, el llevar acceso a la educación, etc. Elvia Carrillo fue conocida como la monja roja del Mayab. Fue una líder feminista y activista de la Revolución Mexicana, impulsora del derecho al voto de las mujeres en México. O sea, son mujeres que, imagínense, en un momento en el que nadie hablaba de que las mujeres pudieran estar en un congreso, decidir, votar y esas cosas, ellas lo impulsaban. Entonces, solo se los dejo ahí como un dato para que ustedes lo puedan estudiar después y que podamos imaginarnos que es hasta 1955 en México cuando a las mujeres se les conceden estos derechos al voto como tal. 1955. Y me gustaría preguntarles algo. ¿Cuándo creen que en nuestra Constitución mexicana se nombra que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley? ¿En qué año se imaginan que sucedió? ¿Cuándo en la Constitución se puso el nombre de que, bueno, se incluyó que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley? Solo es una estimación. ¿Cuándo creen? Podría pensarse lógicamente que después del acceso al voto, pero no. 1974. A lo mejor algunos de sus papás o mamás quizás nacieron por ahí en esa época o son más jóvenes, pero imagínense, 1974 fue la fecha en la que se establece en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 4, esta igualdad. Entonces, vamos a considerar que este tema de los derechos y de la igualdad sigue siendo muy reciente. Sigue siendo muy reciente y les quiero compartir aquí la cartilla de derechos de las mujeres que la Secretaría de las Mujeres está impulsando para que todas conozcamos esos derechos. Yo sé que ustedes probablemente ya tengan conocimiento de algunos de esos derechos, pero por si no, nombrar que todas tenemos derecho a ser libres, felices, a vivir en paz, en familia, si así lo decidimos, a la educación, por supuesto, a la salud, a la vivienda, y cada uno de ellos tiene sus particularidades, porque decir, por ejemplo, derecho a la salud, podríamos pensar justo eso. Una mujer estudiante de ciudad, a lo mejor, ¿cuáles son las condiciones que le permiten acceder a ese derecho a la salud? En diferencia a una mujer indígena, de bajos recursos, hablante de náhuatl, ya le podemos poner como más características, ¿no? O sea, podemos pensar justo que este tema de los derechos de la cartilla tendría que ser para todas y todos, tendría que ser para todos, ¿no? Independientemente de las características que la persona tenga. Vale, para casi terminar, me gustaría que, más bien me voy a regresar acá, y me gustaría que ustedes participaran. Ya hablé mucho, así que me gustaría que participaran nombrando cuáles de esos derechos creen que cuesta más trabajo o que están siendo más difíciles de acceder a ellos.
derechos comunitarios, derechos a la identidad y autonomía, a la cultura, a la libre expresión, a la justicia, a la participación política, derechos digitales de las niñas y adolescentes, a trabajos dignos y salarios iguales, a una vida libre de violencia. ¿Qué derechos son los que a veces te están costando más trabajo acceder a ellos? También los hombres pueden participar, en lo que ven en las compañeras, en sus amigas, familiares. ¿Qué me cuentan? Pues uno es el de laboral, no alcanzo a ver acá, pero hablaba acerca de las condiciones, ¿no? Laborales. O sea, como tal siempre se ha venido luchando por que tenga el mismo acceso a las oportunidades laborales. Por ejemplo, en la dinámica que estuvimos allá arriba, a mí me tocó ser una médica. Y cuando mencionó de que si podías acceder a un puesto de jefatura, por ejemplo, un puesto alto, es muy difícil porque es muy criticado que una mujer médica tenga, o cualquier mujer, tenga las capacidades para poder acceder a ese puesto, por así decirlo, ¿no? Inclusive se cuestiona o inclusive se segrega y ¿cómo decirlo? Se hacen prejuicios sobre que a lo mejor tuvo que llegar por otras circunstancias y no por su capacidad. Entonces sí es algo muy fuerte que todavía sigue existiendo en cuestión de acceso y también del mismo salario. Hay pues inclusive personas que no reciben el mismo salario y están, pues de un compañero, por ejemplo, o a lo mejor se lo reducen por alguna circunstancia. Puede suceder cuando se van por licencia de maternidad que no les respetan esos derechos. Muchísimas gracias por comentarlo. El derecho al trabajo para las mujeres actualmente tiene varios retos. Uno de ellos, como lo comparte la compañera, es el poder acceder a espacios como de alto nivel, a direcciones, por un tema de prejuicio quizá, ¿no? De que las mujeres no podrían liderar, no podrían llevar esos puestos. ¿Qué otros retos ven? Por ejemplo, en este tema de la igualdad de salarios, ¿quién conoce un caso de personas que ganen diferente? O sea, de un hombre y una mujer que ganen diferente solo por su sexo, o sea, solo por ser hombres y ser mujeres. ¿Alguien tiene algún caso? ¿Una experiencia? ¿No? ¿Sí? Yo, bueno, antes... Bueno, yo antes trabajaba de guardavidas en un parque acuático, donde se clasificaban a los guardavidas como certificados y operadores. Un guardavidas certificado era el cual tenía como que más conocimientos sobre ser paramédico, rescate pues en las albercas y como que cierto tiempo hacían cursos para certificar a las personas. En eso yo quise como que certificarme porque obviamente te pagaban más y por el hecho de ser mujer como que me dieron la última opción. Es como de que pues van a ir 6 y como que nos capacitaron para entrenamientos y yo realmente iba como a la tercera posición y me dijeron así como de es que no, o sea, es que las mujeres van más como que a operadoras y servicios. Dice, a ti no te podemos tener como que en alberca porque solo por verte mujer van a decir que no vas a poder sacar un tipo de 80 kilos o así. Entonces pues ahí no hay una equidad de oportunidades ni una igualdad y pues ¿está bien? Sí. Yo sí tengo un ejemplo. Fíjense que yo tengo una prima que trabajaba creo, en una quinta. ¿Saben? Esas quintas donde hay gran extensión de pasto, mucha hectárea de terreno. Y esta prima trabajaba con su pareja, con su marido. Y recuerdo perfectamente haber escuchado cuando me dijo, yo gano, no sé, por poner algo, yo gano 5,000 al mes y mi marido gana 7. Y yo le decía, ay, ¿por qué? Y me decía, pues es que él es el hombre. Él es el hombre, él tiene que ganar más.
él gana más. Y yo le decía, ¿y qué hacen? Y entonces me empezaba a contar pues lo que hacían, y lo que hacían era pues casi era lo mismo, ¿no? Los dos eran jardineros, los dos llevaban, más bien ella llevaba la limpieza, él llevaba cuestiones de plomería, ella lo apoyaba, o sea, las actividades eran las mismas, pero su respuesta muy claramente fue, él gana más porque él es hombre, él tiene que llevar como que la cabeza de familia, él es la cabeza de familia, y él gana más por eso. Entonces esa fue su respuesta y la justificación del por qué ella ganaba menos. Ahora, las invito a pensar en el derecho a la educación. Ustedes como futuras y futuros educadores, interventores educativos, pedagogos, pedagogas, ¿qué identifican en el derecho a la educación para las niñas, las adolescentes? ¿Hay limitaciones, hay barreras? Por ejemplo, en mi caso, empecé prácticas desde agosto y desde cuando era el día de las inscripciones. Y pues venía familias de Guerrero a este estado también. Entonces, en la comunidad donde yo estoy, ya estaban bien tempranito ahí las familias y como que se distinguen, ¿no? De inmediato de la forma en que hablan, a lo mejor su vestimenta y todo, ¿no? Entonces, el director empezó a decir, chin, ya llegaron y bien tempranito. Dice, y es que a ellos no les debemos dar prioridad porque se les da como a los de la localidad. Y yo dije, pues el derecho es para todas y todos. Y su matrícula de los maestros era de 25, cuando en otras escuelas aceptan hasta 40 y 30. Y dije, no, pues se les está como poniendo una barrera. Y así. Y como también se les dificultaba, o sea, no podían leer ni escribir en español porque tienen otra lengua materna, pues si les engañaban como decir, no, es que este papel no nos sirve o esto, pues también se les estaba poniendo otra barrera, ¿no? Ok, este ejemplo que está nombrando la compañera implica justo estas características de pertenecer a un grupo étnico o indígena, como una limitante para el acceso al derecho a la educación, ¿no? O sea, el lenguaje, las características, el provenir de un lugar diferente. Ok, ahorita vamos a hablar como de estas estrategias que podrían usarse para la promoción de derechos, ¿no? Para cerrar con eso. Hay una participación, adelante. Sí, también como mencionaba pues, la compañera, va casi a lo mismo. Sí, va casi a lo mismo, porque justamente si nos remontamos un poquito hacia lo que dice la ley en cuestiones del derecho a la educación, pues justamente lo que se debería de hacer principalmente es tener pues un plan para verdaderamente atender la educación en todas las partes del país. Eso pues contemplando las comunidades indígenas, aquellas que no tienen un establecimiento o una institución como fija, sino que puede ser en casa de algunas padres de familia o incluso como en patios o cuestiones así, pero verdaderamente pues lo que se les o sea, cumplir lo que se les impone y como se les enseña muchas veces es pues al español, cuando verdaderamente se tendría que atender a las comunidades y enseñarles a los niños en su lengua materna, ¿no? Que en su lengua materna pues es que si hablan náhuatl pues se les enseña en náhuatl, ¿no? Pero pues lamentablemente pues no se cuenta con este tipo de pues de matrícula, tanto me imagino yo como de profesionales para atender esas necesidades, pero también el gobierno no sé, o sea, como que los planes siempre son muy inclusivos y la educación para todos y así, pero verdaderamente pues no se lleva a cabo como debería de ser. Entonces ahí también estamos violentando los derechos de las y los niños para tener un acceso pues a la educación. Creo que este punto que habla la compañera implica el derecho a la educación Intercultural, ¿cierto? A la interculturalidad. Y creo que es importante decir algo. Para poder promover los derechos humanos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, primero necesitamos conocerlos. Primero necesitamos por qué tengo ese derecho, si eso es una falta de acceso a los derechos, si es una violación a los derechos humanos, pero tengo que saber, ¿no? Como profesionista, como mujer, como persona, ustedes como pedagogos también. Y para finalizar, yo les comparto que hay algunas leyes que es importante que ustedes conozcan. A lo mejor no van a saberlos de pe a pa porque no están estudiando derecho, pero sí que ustedes reconozcan
que la Ley General de Igualdad para Hombres y Mujeres, o para mujeres y hombres, que es del 2006, es una ley que justamente establece estas pautas para la promoción de la igualdad de derechos. Hay otra ley del 2007 que se llama Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También es importante porque en esa ley es cuando se empieza a hablar de que hay tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, muy establecidos, y que a partir de esas leyes se empiezan a promover justamente sanciones. Si algo no está, por ejemplo, en un código penal, es difícil también regularlo. Es difícil sancionarlo porque es como que no está nombrado. Entonces, estas leyes son importantes. La Ley General de Víctimas del 2013, y a nivel y eso es como a nivel nacional. A nivel internacional existen otras legislativas que no vamos a nombrar ahora, solamente vamos a hablar de esas como que existen, que es importante conocerlas. Y para finalizar, vamos a nombrar algunos avances. Yo les decía, no es que estemos igual que hace 100 años, ha habido avances, ¿como cuál? Bueno, uno de ellos es que existen mecanismos de adelanto para las mujeres. Esta palabrita significa instituciones que están especializadas para la promoción de la igualdad, de la perspectiva de género, de los derechos de las mujeres. Instituciones justamente como el Instituto de la Mujer. También se ha creado otra institución en el Estado, que es la Secretaría de las Mujeres. Esos son mecanismos de avance. A nivel nacional está la Secretaría de las Mujeres. Ahora, otro de esos avances es que tenemos leyes nacionales, internacionales, estatales, que están promoviendo todo esto que estamos diciendo. Otro de esos avances es la consideración del delito de feminicidio en los códigos penales, en el Código Penal Nacional. Esto fue en el 2012. No sé si eso se entienda por qué es un avance, compañeros. ¿Por qué es un avance incluir el delito de feminicidio en un código penal? ¿O no se tendría que nombrar? Sí, porque los feminicidios, bueno, o asesinatos de las mujeres son principalmente la causa principal la causa principal es porque son mujeres, no porque es porque el hombre violenta a la mujer, no porque la mujer mata a la mujer. Bueno, sí hay casos, pero en general es por los hombres que asesinan a las mujeres solo por ser mujeres. Ok. Es importante nombrar el delito de feminicidio porque es diferente a los delitos de homicidios, porque tiene características particulares que atentan específicamente con el tema de ser mujer, ¿no? O sea, con las características sexuales, a lo mejor conductuales, porque se hace con cierto dolo que promueve estos discursos de odio y perpetúa la discriminación. Y entonces juzgar un homicidio y juzgar un feminicidio o sancionar un homicidio y un feminicidio es diferente. Tendría que ser de manera diferente para que justo sea una medida que promueva que no se continúe con ese tipo de delitos, ¿saben? Entonces, ese es un avance. Por ejemplo, también mencionarles que hay centros especializados en la atención de la violencia, y entre esos centros especializados podemos hablar del Centro de Justicia para las Mujeres. Aquí en Morelos hay 2 centros de justicia para las mujeres. Uno está en Yautepec y otro está en Cuernavaca. ¿Qué significa que sean centros de justicia para las mujeres? Significa que hay fiscalía dentro de ministerios públicos, más bien un ministerio público de la fiscalía. Significa que hay psicólogos, significa que hay médicos que pueden hacer peritajes, y que las mujeres en teoría no van a ir a un lugar, a otro lugar, a otro lugar a buscar justicia. Van a ir a poner una denuncia, van a recibir la atención médica, van a recibir la atención psicológica en un mismo lugar. Esos son los centros de justicia para las mujeres, que a diferencia de las fiscalías, pues en las fiscalías se denuncia, pero si necesitas un peritaje psicológico, te tienes que trasladar. Y en los centros se supone que está todo integrado, o la intención es que esté todo integrado, ¿ok? Entonces, por eso se considera un avance.
Con el tema de los derechos sexuales y reproductivos también se considera un avance, porque ustedes saben que ahora las mujeres podemos tener ejercer ese derecho a decidir. ¿A decidir qué? En ese tema de los derechos sexuales y reproductivos. A decidir si quiere ser madre o no. Eso antes no se cuestionaba. A decidir cuántos hijos quieres tener o no. Si quieres formar una familia, con quién te quieres relacionar sexualmente o afectivamente, y ahí entra también el derecho al aborto, independientemente de los criterios religiosos, morales o éticos. Este tema de decidir sobre la interrupción legal del embarazo ya es un tema de derechos en muchos estados, incluso en el nuestro, por ciertas causas. Ok, entonces eso, las jornadas de 8 horas, que no te pidan pruebas de embarazo para poderte contratar o despedirte de un trabajo por estar embarazada, derechos políticos que tanto trabajo nos costaron, tanto trabajo costaron a nuestras antepasadas que pudiéramos lograr ser funcionarias públicas, ser representadas en una ayudantía municipal, ser gobernadoras. Eso se considera un avance. Que haya paridad, esto significa una cuota de mujeres y de hombres equitativamente en ciertos espacios públicos. Y bueno, esos son algunos avances. Ya no vamos a compartir los retos, pero creo que ustedes los identifican, ¿no? Creo que ustedes identifican que es necesario seguir avanzando en el tema de los derechos sexuales y reproductivos para todas en todos los estados, a que las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, mujeres trans, también tengan acceso a todos los derechos. El tema de la violencia digital y mediática con la ley Olimpia. ¿Conocen la Olimpia? Ese sigue siendo como un reto, ¿saben? Que estemos seguras ahora también en los medios digitales, se convierte también en algo pendiente. Y bueno, reducir y eliminar las violencias extremas como los feminicidios, la trata de personas, la desaparición forzada. Sigue habiendo bastantes retos. Y pues bueno, yo las invito a que podamos escuchar, pensar y reflexionar acerca de eso, a que podamos generar conciencia en otros. ¿A qué me refiero? En el día a día se puede generar reflexión. A los compañeros y compañeras cuando hacen comentarios que denigran a las mujeres, que denigran a otras, entre nosotras, porque también se da ese tema de la competencia, porque nos los han enseñado de esa forma, a no celebrar contenidos o chistes misóginos, a poder nombrar cuando haya violencia, eso también es importante. A veces nos cuentan situaciones de violencia y aunque nosotras lo sepamos, a veces nos cuesta trabajo decirle a la otra, eso es violento. Algo que le damos muchas vueltas para, es que a lo mejor fue por esto, esa acción, es que a lo mejor el otro va a cambiar, es que a lo mejor bla bla bla, pero no nombramos lo que a veces estamos viendo, ¿no? Violencia. Entonces, bueno, enseñar respeto a las próximas generaciones, eso les va a tocar a ustedes, como esta promoción con todas las niñas y niños con los que trabajen, de estos derechos, de este acceso a los derechos humanos. Entonces, bueno, creo que ya hablé mucho, vamos a cerrar y vamos, ¿qué ves, maestro? 11:50. Bueno, nos da tiempo. Vamos a cerrar de manera diferente hoy, si les parece bien. Vamos a hacer como una cadenita de participación que va a implicar poder nombrar qué se llevan de esta plática. ¿Qué se llevan? Puede ser una duda, un comentario, un aprendizaje. Y entonces vamos a pasar algo, no sé, vamos a hacer como una papa caliente para que se despierten y se vayan despiertos. Vamos a pasar, no tengo una pelotita, pero vamos a pasar esta agua. ¿Sí les parece bien? ¿O una hoja? Ah, ok, vale, me parece bien. Vamos a pasarlos y cuando se tenga la papa, pues le va a tocar a esa persona. ¿Les late? Ok, va, empezamos por acá. ¿Qué canción cantan de la papa ustedes?
Esa era otra, pero que iba. 1, 2, 3, ayúdame. La papa caliente estaba en aceite, tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? 1, 2, 3. Bueno, yo tengo muchos arte, pero como que me interesa mucho la parte histórica, porque igual como que siento que en este sexenio se está incluyendo igual más a las mujeres, de que no la presidenta en cuanto a las mujeres que hemos visto y así. Y pues es como eso, o sea, se me hizo muy interesante conocer a ellas, porque siempre se ha hablado como que, ay, es que ahorita Juárez hizo eso con nosotros, y al otro, y pues mujeres casi no hubo muchas más que Josefa, y eso por el 15 de septiembre, ¿no? Ahí hasta ahí se queda. Claro, el reconocer a las mujeres en la historia, el reconocer a la presidenta de las mujeres que nos dieron patria, ¿verdad? Ok, va, seguimos. Papa caliente, tenía mucho aceite, ¿quién se quemó? 1, 2, 3. Sí, es libre, es libre. Me quieran pasar. Lo que tú quieras compartir. Pues conocer la historia de cómo está evolucionando pues, ahora sí que el feminismo y pues los derechos de las mujeres, que ya están siendo más visibles a comparación de cómo era. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Vamos. Estaba en el cáncer, tenía mucho aceite, ¿quién se quemó? 1, 2, 3. Bueno, con lo último que estaba comentando respecto a esta parte de las instituciones que existen para estos casos que hay con las mujeres, considero que no siempre se hace como lo comenta, como lo dicen, ya que, bueno, por una cercanía que tengo, una persona cercana que tengo sufrió algo así y pues no se le ha hecho nada de justicia, o sea, realmente se estuvo como, bueno, puso su denuncia, estuvo yendo y la trajeron de un lado a otro y pues actualmente no se ha hecho nada al respecto, entonces considero que no es como lo pintan, vaya, y pues sí es como esa parte que me da un coraje. Es lo único. Es importante nombrar eso, el coraje, la rabia y la injusticia que da en algunos casos. Cuando yo les comparto sobre la forma en la que suceden, la forma en la que se planean este tipo de centros, no significa evidentemente que no haya fallas, ni que funcione evidentemente todo al 100%, porque si todo funcionara, si el acceso a los derechos para todas estuviera garantizado, no hablaríamos de esto, ¿no? Pero lo entiendo y seguramente da mucha impotencia. Yo invito a que podamos investigar, acercarnos a las instituciones, a revisar qué es posible hacer, a no dejarlo, porque muchas veces se dejan esos casos, ya no se pregunta en otras instituciones qué más es posible hacer y pues se promueve justamente esta falta de acceso a la justicia. Entonces, gracias por nombrarlo. Gracias. Vamos a continuar. La papa caliente. ¿Me ayuda? A ver, adelante. ¿Le tocó a la bebé? Ok. Pues la verdad sí me llevan muchos datos importantes, específicamente sobre el derecho a la educación y sobre el derecho a la mujer a decidir ser madre, formar una familia, incluso el derecho al aborto, justo porque mi tema de investigación habla sobre las maternidades sobre la maternidad de ser estudiante, o sea, las dificultades que conlleva decidir ser madre mientras estás estudiando y todas las responsabilidades, todos los desafíos que enfrentas siendo estudiante y enfrentando la realidad de ser madre al mismo tiempo. Entonces sí, pues se me hace muy valiosas para el tema porque justo estaba
yo en revisiones de que me encontraba, en donde comparar el derecho a ser madre, los beneficios o derechos que me tendría que haber dado la institución en el momento del parto, de la recuperación, en todo ese sentido. Entonces sí, yo por parte de la conferencia. Perfecto. ¿Qué tema tan interesante? Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, vamos a cerrar, vamos a respetar el tiempo de cierre. Nada más les pido una cosa. ¿Alguien faltó de registrarse en la lista? Porque pasamos una lista. ¿Alguien? Levanten la mano, ¿bien? Ok. Las personas que faltaron les voy a pedir que acá ahorita hay unos espacios, podamos registrarnos y si me regalan una foto de evidencia, que nos tomemos una foto todas, la vamos a tomar yo creo de acá para acá, entonces me voy a pasar ahí en medio con ustedes y cerramos, ¿va? Bueno, mientras... Ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Gracias a los estudiantes por estar aquí y a las y los estudiantes por estar aquí y espero que, como dijeron en esta retroalimentación, lleven muchos datos importantes y también muchas preguntas. La pregunta nos permite seguir indagando e investigando sobre estas temáticas. Justamente el día de ayer tuvimos la otra conferencia sobre la perspectiva de género en la nueva escuela mexicana y creo que son temas que vamos a ir complementando. Para cerrar, nada más, primero que nada agradecer la presencia de la maestra Laura Angélica Torres Salazar, quien nos impartió esta conferencia, y a nombre de la dirección de la universidad haré lectura de la constancia correspondiente. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional otorgan la presente constancia a la maestra Laura Angélica Torres Salazar por impartir la plática Derechos Humanos de la Mujer a estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa y la licenciatura en Pedagogía de las 3 sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17A, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer. Cuernavaca, Morelos, al 27 de marzo del 2025, y firma el titular de la unidad, maestro Haroldo Aguirre Huerta. Muchas gracias. Bueno, con el mismo texto se otorga la constancia a la doctora Guadalupe Isela Chávez, Cardoso, también por impartir la plática Derechos Humanos de la Mujer a estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa y la licenciatura en Pedagogía. Esto fue también, esta misma actividad lo tuvimos al principio de este mes, entonces si nos hace favor de hacérsela llegar, pues lo mismo. Gracias. Bueno, también una constancia más al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, que ya nos dejó aquí los datos y que esperamos puedan acercarse. Ya llegó el maestro Haroldo. Muchas gracias. ¿Quiere comentar algo, maestro? Ya, entregamos la constancia de los nombres. Buenos días todavía, buenas tardes, ya empieza la tarde de hoy, son las 2 minutos. Me da mucho gusto que hayan acudido a esta conferencia. El día de ayer tuvimos una conferencia en línea, yo supongo que también algunos de ustedes estuvieron conectados.
también sobre esta temática. Nos interesa mucho en la Universidad Pedagógica, ya estuvimos aquí con los compañeros de la licenciatura en Información Educativa, estuvimos en Ayala, estuvimos en Ayala. Nos interesa mucho la sensibilización de esta temática, ¿sí? Que estemos sensibilizados, que conozcamos, que tengamos cultura sobre la igualdad y la equidad de género, sobre los derechos humanos, sobre los principios que generan los derechos humanos. Es importante, es valioso que estemos cada vez mejor informados para que podamos actuar de mejor manera y seamos justos y equitativos. ¿Qué es la equidad? Pues darle a cada quien lo que merece y lo que le hace falta. No le hace falta lo mismo a una chica de Monterrey que a una chica de Chantepec. ¿Sí? Una chica de Monterrey de la parte brillante de Monterrey, brillante en el sentido figurado, es decir, de las personas que tienen recursos económicos suficientes. No es lo mismo. Entonces, aquí ocurre discusiones con el maestro Jorge, por ejemplo, se os voy a contar. Ya viene la etapa de la recepción de los muchachos, las chicas y jóvenes para el nuevo ingreso. Y entonces, a partir del examen de Ceneval, se tiene una rayita en el 40, porque nada más vamos a aceptar 40. O sea que a partir del 41 ya no tiene espacio. Pero de esos 46, 7 no vienen. No se inscriben porque lograron inscripción en otro lado, optaron por otra opción y ya no se deben inscribir. Entonces quedan 4 o 6 lugares. Una discusión que a veces hemos tenido aquí con los compañeros de Galeana, sobre todo. Viene una señora de Sosocotla con su niña que quiere ingresar a la UPM, pero no está ni en el 41, ni el 42, ni hasta el 46, que serán los 6 lugares. Está en el 60. Y me dicen los maestros, no, pues es que sigue el 41, 42, ella no tiene derecho. No tiene derecho. Pero mira, el 41, 42, 43, 46, hasta el 60, no vienen, no les interesa. Y ella está aquí porque le interesa. Porque sabe que si no tiene esta oportunidad en la UPN, no la va a tener en otro lado. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a ella, porque ella lo viene a solicitar, porque es de Sosocotla y además indígena, ¿sí? Tiene esas dificultades, esas carencias, porque además, mira, no maneja a lo mejor bien la computadora y cuando le empezó a agarrar, se le acabó el tiempo, ya, a ver, se acabó el examen y ya, por eso está hasta abajo en el 60. Hay que darle la oportunidad. Y bueno, tengo estas discusiones con los compañeros. Eso es equidad. Eso es equidad. ¿Sí? Está en desventaja porque es de Sosocotla, pero está en mayor desventaja porque es indígena. Y entonces hay que atenderla. Hay que ser equitativo y hay que permitir la inclusión a este grupo, a estos grupos de chicas y chicos como ustedes, privilegiados. De alguna manera privilegiados, porque están aquí en las aulas universitarias. Bueno, pues esa es la intención, de que cuando ustedes estén en un espacio donde tengan que decidir por la equidad o por la justicia o por la igualdad, lo decidan de la mejor manera, contando con estos elementos. Hay que darle a cada quien lo que necesita y lo que le corresponde. Por eso yo le agradezco a la maestra, a la doctora Betty Limón, encargada de la equidad social y de género aquí en la universidad, a la doctora Ruth Belinda Bustos, como coordinadora de la licenciatura en pedagogía, que se hayan hecho estos seminarios. Me da mucho gusto pues saludarles y le damos las gracias al Instituto de la Mujer y a la compañera que hoy vino
aportar sus conocimientos con ustedes, a compartir sus conocimientos con todas y todos ustedes. Muchas gracias a todas y todos.